esta rueda de prensa de los presupuestos que corresponden a mis delegaciones. Comenzaré por el más abultado de los presupuestos que yo manejo, que es la limpieza diaria y la RSU. En el presupuesto de 2022 era una partida de 3.005.815,90 euros y pasa en los créditos iniciales de 2024 a 3.282.976,61. Esta diferencia de 264.217 euros corresponde a la ampliación del servicio que se hizo en su día, así como las distintas actualizaciones anuales que se contemplan en los pliegos del contrato con la empresa. También en esta partida van incluidos el sueldo, el complemento de carrera, las gratificaciones, etcétera, de la persona que actúa como enlace entre el ayuntamiento y la empresa de servicio. Como saben ustedes, el contrato con esta empresa va a finalizar el próximo mes de octubre y ya se han iniciado los trámites para preparar los documentos de la licitación, puesto que se desechó en su momento la posible prórroga. La intención es que la variación entre las cifras que se manejan actualmente y las que se sacan a la licitación no sea excesiva, no varíe demasiado. Pero hasta que nos hagan los pliegos tenemos que atenernos a las cifras que están presupuestadas. Por otra parte, ya referido a educación, tenemos una partida muy pequeña para actividades educativas de 3.000 euros que no varía, mismo que en 2022 se mantienen esos 3.000 euros. Esta partida va destinada a sufragar pequeñas actividades que surgen de manera imprevista, como por ejemplo hemos financiado los 25 años, el aniversario de la Universidad de los Mayores, con las actividades que se organizaron en Almendralejo. Financiamos también en su día el 50º aniversario del Montero de Espinosa, pero en cuantías muy pequeñas, con ayudas, pues a lo mejor para pagar un equipo de sonido o algo así. Siguiendo con educación, tenemos también la partida destinada al servicio de consejería, portería de centros escolares. Esta licitación acaba de salir, está ya en la calle, va preferente destinada a centros especiales de empleo y está dotada, no lo tengo porque aquí lo que tengo son las variaciones, pero creo recordar que son 124.000 euros al año, o 127, no recuerdo. Con esta partida se sufragan los conserjes de los centros de infantil y primaria. En algunos casos son uno, en otros son dos, depende también, ahora ya en periodo de licitación, de las mejoras que se presenten a dicha documentación. Por otro lado, y aparece también como educación, tenemos una partida de ayudas al estudio, que tampoco varía, son 30.000 euros, pero aunque aparezca en educación, esta partida ya se la explicará con más detalle mi compañera Isabel Ballesteros, puesto que quien gestiona esas ayudas al estudio son servicios sociales y no directamente de educación, pero al ser becas al estudio aparecen en la partida de educación. Continuamos también con la financiación de los proyectos educativos que nos presentan las AMPA o otras instancias de los centros y para la que teníamos dotada 10.000 euros que continúan y se incrementa en 2.000, es decir, pasa de esos 10.000 a 12.000 por una subvención nominativa que le damos a la Universidad de los Mayores. Paso a festejos taurinos. Festejos taurinos pasa de los 65.000 euros que se presupuestaron en 2022 a 92.000 euros que aparecen en los presupuestos de este año. Hay que tener en cuenta que
ahí van incluidos la subvención que se le da a la Peña Taurina Luis Reina para la celebración de las jornadas Curro Echevarría, que son 5.000 euros, otra subvención de 2.000 euros también a la Peña Luis Reina para gastos de funcionamiento, y la diferencia que existe entre el presupuesto 2022 y el 2024 obedece a la subida del precio de los toros. Hay que tener en cuenta que el 2020 fue la pandemia, se vendieron muchas ganaderías y hoy en 2024 precisamente esos toros tendrían 4 años, que son los aptos para la lidia. ¿Qué pasa? Que hay menos toros y han subido entre un 20 y un 25%. De ahí el incremento que sufre esa partida. Y por último, los servicios de transporte. Se atiende primero al servicio del transporte escolar del Ortega, que continúa, es la misma cuantía, puesto que son los mismos autobuses, son también los mismos recorridos. Está presupuestado en 65.000 euros. Esta licitación, como saben ustedes, sale todos los años y estamos ahora precisamente trabajando junto con la dirección del centro para ver si el número de autobuses se reduce, es decir, pasaría de 2 autobuses a 1, dado que los usuarios de pleno derecho de ese autobús, que son aquellos alumnos que estuvieran matriculados en el centro en el momento del traslado, a medida que pasan los años van disminuyendo ese número. Los que salen de sexto son alumnos que ya se dan de baja en el transporte, y los nuevos que entran no tienen derecho al transporte. En estos momentos, como digo, estoy en contacto con la directora del centro para averiguar exactamente qué número de alumnos son, y es posible que el número de autobuses se reduzca, pero como todavía no lo sabemos, también la cantidad que hay en los presupuestos tiene que ser la misma. Y por último, la aportación que se hace a la empresa del Servicio Urbano de Transporte, que es también exactamente la misma en los presupuestos del 2022 al 2024. Sí, perdona, la aportación es 212.893,04. Vamos a ver, en un contrato de este tipo, que estamos hablando de 3.282.000 euros más, siempre hay interesados, y efectivamente ponerse en contacto con nosotros para manifestarnos su intención de presentarse a la licitación. Ya ha habido varias empresas que bueno, de alguna manera nos han llamado o han estado hablando con nosotros, desde la propia empresa que está en estos momentos actualmente, que ha manifestado su intención de presentarse para continuar, a otras empresas de gran calado. Claro, un servicio de este tipo tiene que ser una empresa grande. Las empresas pequeñas no tienen capacidad. Hay que tener en cuenta que la inversión inicial es fuerte. La inversión inicial a que tendrán que afrontar estas empresas, tienen que cambiar toda la flota de maquinaria, poner todos los vehículos nuevos, ofrecer mejoras, integrar la recogida del quinto contenedor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, interesados hay varios. Bien, el proceso está prácticamente ultimado para sacar la licitación obligatoria, que la tenemos que tener para septiembre. Esta semana debe salir a la calle. La licitación esa, creo que lo he comentado en alguna otra ocasión, va dividida en 3 bloques. La adquisición del contenedor específico, del contenedor marrón, que como sabéis debe ser cerrado, debe llevar una cerradura, en nuestro caso una cerradura electrónica. La segunda licitación, que sería los cubitos y las bolsas 100% reciclables que se entregan en todos los domicilios de la población. Y la tercera licitación, que son actividades de formación e información sobre el quinto contenedor. Esto, como digo, la última vez que he estado en contratación fue el viernes pasado y me dijeron que en esta semana seguramente la licitación estaría en la calle. Por otra parte, también deciros que hemos solicitado una prórroga a la Junta de Extremadura y que ya está concedida, aunque no nos lo han comunicado oficialmente, pero sabemos que estaba pendiente de una firma para que se nos comunique oficialmente que efectivamente tenemos una prórroga para poder cumplir esos plazos.
Inicialmente, como digo, es a septiembre y con el nuevo periodo, hasta que no nos llegue oficialmente la comunicación, no puedo adelantar qué número de días o de meses nos han ampliado. Efectivamente, este tipo de pliegos son muy complicados y hemos optado por contratar a una consultora para que realice ese tipo de pliego. Hablándolo también con contratación, se ha decidido que hay que sacarlo también a licitación. O sea, no podemos dirigirnos a una consultora en particular, sino hay que sacar una licitación que también se está preparando en estos momentos con el objetivo de agilizar cuanto antes, porque aunque la empresa, aunque tercero, está obligada a prestar el servicio hasta que haya una nueva adjudicación, ni a la empresa ni al ayuntamiento le interesa que ese periodo sea excesivamente largo. Entonces, por eso vamos a sacar... Claro, estas empresas consultoras sí son muy rápidas, están muy acostumbradas y entonces en cuanto se adjudique el contrato de redacción de los pliegos, en breve plazo los tendremos sobre la mesa. Bueno, eso es una cuestión... a mí se me escapa un poco porque es una cuestión de edificios municipales. Estaban pretendiendo pues, ocupar el local que hay al lado y se estaba gestionando ahí. Mi compañero Juan Manuel Forte os podría dar más información que yo sobre ese tema. Hay una diferencia importante en cuanto a la cuantía, por eso se está demorando un poco porque hay que dotarlo económicamente antes de sacarlo a la licitación. Y bueno, pues los números que están echando los técnicos varían bastante con los que aparecen en presupuesto. Entonces, la primera obligación que tiene esa comisión, que efectivamente ya se ha reunido y se han establecido pues los parámetros que debemos seguir para sacar la licitación. Primero, cuántas líneas queremos, qué paradas, qué número de paradas queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la primera cuestión, y la más importante, es dotar económicamente a esos pliegos. Cualquier periodo de licitación, y estamos hablando de varias, todos sabemos que tiene una demora importante, porque mientras se sacan los pliegos, se saca a la luz pública, luego está un periodo de que no te lo impugnen, que no haya reclamaciones, que no haya... Entonces, cualquier tipo de licitación que sea cuantiosa, que no se va a mínimo a 6 meses, y estamos en junio, o sea que claro, ahora mismo en los presupuestos pues no está contemplado. Bueno, este contrato, porque realmente no es un contrato, es una especie de subvención, lo del servicio urbano, es distinto al que, por ejemplo, mantenemos con Precero. Antes te he comentado que Precero está obligada a mantener el servicio hasta que se produzca la nueva adjudicación. El servicio urbano de transporte no es así, no tiene esa obligación de continuar prestando el servicio fuera de la decisión propia que él tome, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en un periodo, digamos, de prórroga voluntaria, es decir, que no ha habido que hacer pues, lo que se puede hacer con Precero, que sería una prórroga forzosa. Estamos en un periodo de prórroga voluntaria y en el caso de que se agoten los tiempos, pues habrá que buscar una solución intermedia hasta que se adjudiquen definitivamente los pliegos del contrato de transporte urbano. Vamos a ver, el Colegio San Francisco nos estamos centrando en estos momentos en la mudanza. La obra del colegio debe comenzar, según mis últimas noticias, en los primeros días de julio, con lo cual el equipo directivo, evidentemente para hacer las labores propias de esta época del año, que son pues, matriculaciones, becas, comedores, etcétera, 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 debería estar ya ubicado en el antiguo Ortega y Gasset. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros en este momento? Pues la mudanza. Lo primero, la limpieza integral del edificio, porque claro, aquello está como está. Además, nos comprometimos a realizarla porque a partir del día 26 de junio la Delegación Provincial de Educación hará el transporte de los aparatos sensibles,
Me explico. Todos aquellos que necesitan una configuración especial para funcionar. Paneles digitales, pizarras, servidores, router, internet, todo eso se ha comprometido a realizarla la Consejería de Educación. Y esto empezarán, como digo, a partir del 26 de junio. Para ese momento debe estar hecha la limpieza y entre ese momento y el comienzo de la obra hay 3 mudanzas. Una, la que se produce en el San Francisco dentro del propio San Francisco, es decir, mobiliario que no es necesario porque existe ya en el Ortega, pero hay que dejar despejado el colegio. ¿Qué se hace? Se necesita una mudanza para trasladar todo eso al pabellón polideportivo y a la biblioteca, que son 2 espacios que no se tocan. La segunda mudanza sería dentro del propio Ortega y Gasset. El Colegio San Francisco no va a utilizar la tercera planta del Ortega. Entonces, pero sí hay cosas en esa tercera planta, perdón, ha sido un lapsus. Estaba diciendo, no utilizan la tercera planta y por tanto habrá que realizar una mudanza de lo necesario que hay en la tercera planta, mudarlo a la segunda, la primera o a la baja. Esa sería la segunda mudanza. Y una tercera mudanza que son el material imprescindible que está en el Colegio San Francisco, habrá que llevarlo al Ortega. Bueno, pues material sensible, los expedientes de los alumnos, de secretaría, de dirección, de jefatura de estudios, todo ese material personal del profesorado que utiliza como recurso en sus propias aulas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el panorama al que nos enfrentamos en torno a esto y esperemos que la obra son 5 meses de ejecución lo que tienen, con lo cual debe estar garantizado que los alumnos permanecerán únicamente un curso escolar en las instalaciones del antiguo Ortega.